Muy buenos días. ¿Me confirman si me están escuchando en estos momentos? Buenos días, sí, sí se oye. Juan César, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar entonces inicio al desarrollo del encuentro del día de hoy. Me imagino que durante el desarrollo se irán agregando más compañeros. Si no, pues entonces quienes estemos conectados trabajaremos entonces con la temática a desarrollar de la actividad actual. Me presento, mi nombre es Leider Hernán López Díaz, soy docente del curso de Estadística y Probabilidad que tienen asignado para el 803 y pues la idea es que hagamos como un repaso adicional a lo que ustedes, digamos, pudieron observar o si estuvieron presentes en el desarrollo de la webconferencia. De la webconferencia que se desarrolló esta semana, donde pues explicó de qué se trataba la temática, hubo una parte contextual, una parte introductoria de todos los conceptos y luego se pasó a un ejercicio, digamos, práctico. Entonces la idea de hoy es, yo también les voy a desarrollar como un ejercicio también muy similar al que vieron en la web, muy similar al que ustedes tienen planteado en la actividad, para que tengan como un segundo video de soporte para esta actual tarea que están desarrollando para efectos de grabación y para que quede entonces, recordemos que esta actividad finaliza el 29, o sea, prácticamente es el próximo de mañana en 8. Entonces, pues para que quede claro de que prácticamente este es un periodo que es muy corto y que nos toca correr muy rápidamente con las actividades. Dentro de los foros también ya les compartí la grabación de la webconferencia que se desarrolló esta semana y en horas de la tarde pues les compartiré también en el foro esta grabación. Bien, entonces ya en este momento voy a compartir por aquí un ejemplo de una plantilla para que vayamos como ir mostrando rápidamente lo que vamos a desarrollar. ¿Me pueden confirmar si están mirando la plantilla, el Excel? Sí, sí se ve. Listo, bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer entonces un repaso. Este Excel que ustedes están viendo es un ejercicio muy similar al que ustedes tienen en la guía, en donde también tienen una plantilla que ustedes descargan del foro y cuando ustedes abren esa plantilla se van a encontrar algo muy similar a lo que están viendo en pantalla. Recordando que, bueno, ustedes tienen por acá en una primer pestaña una portada, la cual van a diligenciar, tienen una segunda que es una base de datos. Esta base de datos ya está preestablecida, ustedes no deben de hacerle nada más, simplemente es para que ustedes de pronto entiendan de dónde es que está saliendo la información, entonces ya tienen una base de datos preestablecida. Viene en el tema de los ejercicios número 1, que es donde ustedes van a definir unos conceptos, ¿cierto? Y luego nos lanzamos al ejercicio 2 y 3, que son prácticamente los ejercicios prácticos a desarrollar. Para efectos de mi ejemplo, si ustedes observan, ustedes van a mirar que en la plantilla él les dice que ustedes pueden seleccionar una variable. Esa variable, cuando ustedes pinchan en la ventanita desplegable, van a seleccionar cualquiera de estas, digamos, variables que ustedes tienen acá y esa variable que ustedes están seleccionando ahí es la que ustedes ya en estos momentos deben haber seleccionado y haber hecho la descripción en el foro con el propósito de que otro compañero no seleccione la misma variable y no resulten dos compañeros haciendo el mismo ejercicio. Entonces, por eso, digamos que la primera parte, o que ya debe estar en estos momentos, es que ustedes ya hayan participado en el foro indicando qué variables van a desarrollar. Para mi ejemplo, voy a desarrollar entonces o voy a trabajar con la variable precio-venta. Des en cuenta nuevamente aquí que si yo voy seleccionando cualquiera de las variables, él va a ir cambiando automáticamente. Entonces, en estos momentos yo voy a trabajar con precio-venta. El ejercicio que tengo es una base de datos de vehículos donde vienen variables como precio de venta, el kilometraje, los impuestos que pagan y bueno, cosas como esas. ¿Qué tenemos al lado derecho? Nosotros nos van a solicitar construir una tabla de frecuencia, especialmente para datos agrupados. ¿Por qué especialmente para datos agrupados? Porque nosotros vamos a tener una base de datos con muchísimos, valga la redundancia, con muchísimos datos, mucha información. Para mi ejemplo, voy a seleccionar aquí un momentico para mirar cuántos me marca aquí el Excel. Me está indicando, voy a ir aquí hasta el final, que es más o menos lo que ustedes tienen también. Yo voy a mostrar aquí que para mi ejemplo son 500 datos. Ya ustedes en la plantilla, si no estoy mal, ustedes tienen son 450 datos.
¿Listo? ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? Antes de construir la tabla de frecuencia, de acuerdo a los conceptos que ustedes vieron esta semana, la tabla de frecuencias consta de datos a los que les corresponde unos intervalos, es decir, un valor mínimo y un valor máximo que me conforma ese intervalo. Tenemos una marca de clase, tenemos una frecuencia absoluta, tenemos una frecuencia relativa, una frecuencia absolutamente acumulada y una frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a mirar cómo ir construyendo esta tabla de datos y si quienes están en estos momentos presentes ya hicieron la tarea, pues les va a servir para que ustedes vayan reconfirmando que van bien. Si no lo han hecho, entonces nos va a servir porque vamos a ir paso a paso resolviendo eso. Pero para poder construir esta tabla de frecuencias de datos agrupados, necesitamos primero sacar unos datos, seleccionar unos datos. Necesitamos saber cuántos datos son los que tiene la base de datos o cuántos datos son los que corresponden a la variable que yo seleccioné. Necesito sacar el valor máximo de mis 500 datos, sacar el valor mínimo de mis 500 datos, calcular el rango, luego calcular el intervalo, que es un valor que me va a dar el número de intervalos que se necesitan para la tabla, aunque en la plantilla ya a ustedes les estamos entregando la tabla para 10 intervalos, porque ya están las 10 filas. De pronto aquí vamos a entender de dónde salen esas 10 filas. No significa que todas las tablas tienen 10 filas. Puede que ustedes hagan otro ejercicio diferente al que tienen en el foro, ya de pronto más adelante, en algún otro curso donde ustedes necesiten hacer un análisis estadístico, puede que les varíe el número de filas. ¿Eso de qué va a depender? Cuando obtengamos el valor del intervalo, que ese valor es el que me indica cuántas filas necesito para construir la tabla. Y después vamos a obtener la amplitud, es decir, el tamaño que tiene cada intervalo. Cuántos números son los que caben en ese intervalo. A eso es lo que nosotros le vamos a llamar la amplitud. ¿De acuerdo? Y cuando ya tenemos estos datos, ahí ya nos va a quedar mucho más fácil construir la tabla de frecuencias. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿O vamos bien hasta ahí? Bien. Listo, perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a mirar por acá. Entonces, primero, voy a obtener la cantidad de datos para que no lo hagamos de manera manual. Recuerden que Excel tiene una propiedad muy rica que es una serie de fórmulas que nos ahorran muchísimo trabajo. Entonces, por aquí yo voy a colocar una variable, una función, perdón, que se llama contar, me puede servir. Y yo lo que hago es seleccionar todos los datos que tengo al lado izquierdo con control shift, flecha abajo del teclado y le doy un enter, automáticamente, perdón, aquí lo tomé mal, voy a poner aquí nuevamente contar, lo seleccioné mal, abro paréntesis, aquí ustedes ponen control shift y me voy hasta el final y le doy un enter. Entonces, para mi caso, ahí tengo mis 500 datos y aquí igual, de igual forma en la parte superior se observa la fórmula que apliqué. Entonces, vuelvo y reitero, para efectos de esta grabación, mi ejemplo son 500 datos. Ustedes deben de revisar y verificar cuántos datos son los que les dan a ustedes en la plantilla que se les entregó en el foro. Ahora vamos a calcular el valor máximo de esos 500 datos. Recuerden que según mi variable que es precio-venta, tengo muchísimas respuestas, muchísimos datos diferentes, también muchos datos que son repetidos. Necesito sacar cuál es el valor máximo. Entonces el valor máximo voy a utilizar una función que se llama igual max, paréntesis, y vuelvo y selecciono todos los datos que tengo al lado izquierdo. Enter. Entonces, según eso, me está dando 49.000. Significa que por lo menos un automóvil vale 49.000. Bueno, aquí estamos hablando en una cifra pequeña, pero pues esto me representa millones, ¿cierto? Entonces, según eso, del lado izquierdo, el dato más alto que yo debo de tener es el de 49.000. Ahora vamos a obtener el valor mínimo con la función igual min, paréntesis, selecciono todo lo que tengo al lado izquierdo, le doy un enter y para mi caso dice que el valor máximo es 12.000. Ustedes también podían haber hecho otra cosa, podían haber seleccionado todos los valores de esta columna, haberlos organizado de mayor a menor o de menor a mayor
y con eso también pues hubieran o obtienen rápidamente el valor menor y mayor. Listo. Ahora debo de obtener el rango. Para poder obtener el intervalo y poder obtener la amplitud, debo de calcular primero el rango. La fórmula me dice que tome el valor máximo y que le reste el valor mínimo. Entonces, en este caso, el valor máximo que se obtuvo fue de 49.000 menos el valor mínimo que fueron los 12.000. Y en este caso me está dando 37.000. Este valor que me está dando sencillamente es para poderlo utilizar en otra fórmula para poder obtener la amplitud. Bien, ahora necesito la fórmula que me calcula el número de intervalos o el número de filas que necesito para la construcción de mi tabla de frecuencias. Para eso, aquí ya nos están dando una fórmula. Nos dicen que los intervalos se calculan con 1 más 3.3 por el logaritmo del número de datos. Esto ya es una fórmula que está preestablecida. No vamos a utilizar ninguna otra fórmula para obtener el dato de los intervalos, sino que esa es una formulita que ya está preestablecida. Entonces yo coloco por acá un igual 1 más 3.3 por el logaritmo de n. N, ¿quién viene siendo? Estos 500 datos que están acá. Le voy a dar un enter por acá. Vamos a mirar. No, aquí no es 3.3, es 3,3 por el logaritmo natural. Fíjese que aquí me dio 10. Duda. Probablemente, eh, probablemente en la plantilla les va a salir con decimales. Así. Señor. Ese logaritmo es en base de 10, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, señor Juan. Y lo otro es que probablemente ustedes en la plantilla les esté dando así con decimales. Debemos de aproximarlo, de pronto porque yo ya lo tenía aproximado, de pronto yo lo voy a poner, por eso lo pongo en una casillita al frente, que lo que hago es que simplemente vuelvo y copio el mismo valor, pero esta vez lo pongo aproximado, o sea, le quité los decimales. ¿Con qué propósito o por qué se los quito? Porque es que resulta que a mí me están diciendo que con esta fórmula yo calculo el número de intervalos. Y el número de intervalos es el número de filas de la tabla. Entonces, si a mí me está dando 9,91, pues yo no puedo decir es que la tabla tiene 9,9 filas. O tiene 9 o tiene 10. Entonces, por eso yo lo aproximo y pues la aproximación más cercana sería 10. O sea que esto ya me está diciendo que a la fija, esta tabla va a necesitar 10 filas para su construcción. Por eso es que ya predeterminadamente en el formato que les entregamos, ustedes se van a dar cuenta que tienen 10 filas. ¿Listo? Pero esto es lo que yo les decía al principio, no necesariamente siempre les va a dar 10. Puede que les dé 8, que les dé 7. O sea, estoy hablando de otros ejercicios. ¿Listo? Bien. Ahora sí, ya sé que son 10 filas, pero necesito el tamaño para yo saber desde dónde va el valor mínimo y hasta dónde va el valor máximo. Y eso lo calculo o ese dato es el que nosotros le vamos a llamar la amplitud, el tamaño del intervalo. Entonces, para calcularlo, lo que vamos a hacer es la división. Yo voy a tomar lo que me dio el rango y lo voy a dividir en lo que me dio el número de intervalos. ¿Listo? Y me está dando 3.735. Ese es el tamaño que yo voy a tener. Esa es la amplitud. ¿Eso qué significa? Que para obtener el primer intervalo, voy a arrancar el valor, el primer valor de mi primer intervalo va a ser el valor mínimo que yo obtuve al principio. Y el valor mínimo que yo obtuve al principio fueron estos 12.000. Entonces yo lo que hago, digo, bueno, listo, voy a arrancar con esos 12.000 que me aparecen acá. Bien. ¿Y cuál será el valor máximo de mi primer intervalo? Es decir, mi primer intervalo me está diciendo, usted va a arrancar desde el 12.000 y va a contar varios números que le aparezcan y va a detenerse en alguna parte. ¿Dónde me voy a detener?
Pues me están diciendo, la amplitud es de 3735. O sea que lo que me están diciendo es que tome el valor mínimo y que le sume este valor de acá. Bien, entonces me está diciendo que mi primer intervalo, pero yo lo maximizo un poquito más para que sea más grande la tabla, me están diciendo que el primer valor arranca en 12.000 y su amplitud de 3735 para en 15.735. O sea que técnicamente, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Irme para el lado izquierdo y empezar cuántas veces aparece el 12.000 y empezar a contarlos. Y si luego aparecen otros números, se siguen contando hasta cuando yo llegue a encontrar este número o un número cercano, más no pasarme, porque si me paso, ya haría parte del siguiente intervalo. ¿Listo? Y esa cantidad de numeritos que tenemos que contar es a lo que nosotros le llamamos la frecuencia absoluta, que eso lo vamos a revisar ahora en un instante. ¿Listo? Duda, Señor. ¿ese intervalo es cerrado cuando llega a max? Cerrado Ah, significa que si yo... ¿incluye el 15.735 o Sí, 15.000? señor. Sí, sí. Ahí lo va a incluir. Ahí lo va a incluir. Eso, Excel, eso bien. digamos, y en la vida real funciona así. La teoría, por ejemplo, me va a decir que cuando yo vaya a arrancar mi segundo intervalo, que yo debo de empezar con el número que termine el anterior, ¿sí? Pero uno no lo cuenta. Excel tampoco lo va a contar. Es decir, el siguiente paso del siguiente intervalo, el primer valor va a ser con el que termine el intervalo anterior. Pero ya Excel sabe que en el momento que hagamos la fórmula, él no va a contar ya ese número porque sabe que es del intervalo anterior. ¿De acuerdo? Y en la vida real tampoco, si uno lo hiciera de manera manual, tampoco lo va a contar. Y aquí pueden salir preguntas. Alguien me puede preguntar, venga, profe, y si yo ya lo cerré en el intervalo anterior, ¿para qué inicio el intervalo siguiente si de pronto tiende a confusiones y yo resulto contándolo nuevamente? Lo que pasa es que cuando se trabaja con datos agrupados, uno habla después en un gráfico, nosotros ahorita vamos a mirar en un gráfico que se llama el histograma, que se va a dar cuenta que toda la información queda pegadita. No es como cuando uno le dicen, haga un diagrama de barras y tú haces una barra acá, deja como un espacio y luego monta otra barra y deja un espacio y se monta otra barra. Resulta que el gráfico que representa realmente a una tabla de frecuencias con datos agrupados es un histograma. Entonces, por eso le dicen a uno, terminó con este número en este intervalo y con esa misma cifra va a arrancar el segundo intervalo, más no se va a tener en cuenta. ¿De acuerdo, Juan? Sí. Listo, bueno, perfecto. Bueno, espero que haya sido claro. Lo mismo a Leida que nos está saludando por aquí en el chat. Bien, entonces continuamos por acá. Tomo nuevamente el valor anterior, ahí lo voy a colocar, y el valor de al frente nuevamente. El valor con el que inicié más nuevamente el valor o el tamaño de este señor de por acá. Y le doy Enter. Y así sucesivamente, vamos a marcar el siguiente. Nuevamente pongo un igual, pongo este señor de acá y al frente igual, pongo el anterior más nuevamente la amplitud. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se me está repitiendo que siempre le tengo que sumar la amplitud y ustedes saben pues que Excel le permite a uno que cuando vemos que se está repitiendo como muchas veces una operación, pues uno puede arrastrar la fórmula y demás. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que solamente a partir de aquí de la segunda, que de pronto me varió un poquito, aquí donde está el F8, este F8 que corresponde a esta celda, le voy a colocar el signo pesos en la mitad. Lo mismo para la tercera, la que acabé de hacer, le pongo el símbolo de aquí, porque es que si voy a intentar arrastrar las fórmulas, es para dejar fijo y no se me vaya a mover esta cifra de acá. Voy a seleccionar solamente estas dos, no voy a seleccionar la primera. Y voy a arrastrar. Listo. Entonces fijémonos que él ya automáticamente sumó, sumó y sumó. Aquí aparentemente terminó
en el 49.349. ¿Qué es lo que me tengo que fijar de este numerito de acá? Que este numerito o este señor numerito sea igual o superior al valor máximo que me dio. En este caso, a mí me dio 49.000 el valor máximo. Acá me está dando 49.000. Lo superé, no está mal. Simplemente como él está calculando las amplitudes, entonces en el último intervalo, pues también le tendrá que sumar la amplitud y se pasó, pero eso no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Dónde nos estamos preocupando? Donde a mí me hubiera dado aquí 48.000. Ahí sí, porque yo digo, no he llegado o no hay un intervalo que me dé el 49.000. Como también puede ser que el ejercicio que ustedes resuelvan les dé exactamente 49.000. Bueno, más bien no 49.000, que les dé exactamente el mismo valor máximo. Puede darse ese caso, ¿de acuerdo? O la otra opción, que probablemente nos puede cambiar esto, es que como yo aquí hice la división de el rango con el valor 10, puede ser que por eso, como yo aproximé, se están cambiando algunas cifras, porque también hubiera sido válido si ustedes hubieran dividido también con esta cifra de aquí. Es válido, no va a cambiar y no va a afectar para nada el ejercicio. No les va, no les va pues a hacer una diferencia de datos pues abismal. Bien, paso a seguir. Obtener la marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo. Y esa marca de clase la vamos a necesitar ahorita que tengamos que graficar. Cuando vayamos a graficar, necesitamos de esa marca de clase. Entonces, para obtener el punto medio, yo simplemente sumo los dos datos, o sea, este señor más este señor, y lo divido en dos y le doy un enter. Y simplemente arrastro porque ahí sí necesito que se me repita la operación. Y ya obtuve mi marca de clase. Vuelvo y repito, ese datico lo vamos a necesitar ahorita que tengamos que graficar. Bien, siguiente paso. Vamos a trabajar la frecuencia absoluta. Y para poder obtener la frecuencia absoluta, necesitamos aplicar una formulita por ahí que nos solicitan y demás. ¿Cómo vamos a obtener esa frecuencia absoluta, muchachos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para eso? Ustedes tienen varias maneras, o de manera manual, es decir, que ustedes se fijen, por ejemplo, me está diciendo que el intervalo va desde los 12.000 hasta los 15.735. Significa que ustedes tendrían que irse para el lado izquierdo y empezar a contar y contar y contar todas las cifras y contar todas las cifras hasta que lleguen al 500, hasta el 15.735 y luego colocar aquí cuántos números hay. ¿De acuerdo? Esa sería una forma de pues hacer el cálculo, pero probablemente nos vamos a demorar muchísimo. ¿De acuerdo? Nos vamos a demorar muchísimo. Entonces, ¿de qué otra manera nosotros podríamos obtener esa cifra? Hay una formulita que se llama la frecuencia. Esa es una fórmula que yo puedo utilizar para hacer este cálculo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo primero deben de sombrear toda esta columna, que esa es la parte clave. Si ustedes solamente colocan la fórmula aquí sin sombrear la columna, no nos va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo sombreo la columna de abajo hacia arriba. Perdón, de arriba hacia abajo. Si ustedes me sombrean la columna de abajo hacia arriba, nos va a quedar la fórmula al contrario. Entonces vamos a sombrearla de arriba hacia abajo. Y le voy a poner acá un igual. Él ya entiende automáticamente que la fórmula la va a colocar en la primera celda, pero me mantiene seleccionado lo que tengo acá. Coloco la fórmula frecuencia, abro un paréntesis y él me dice, seleccione todos los datos, es decir, todos los datos que yo tengo aquí al lado izquierdo. Entonces, control shift, flecha hacia abajo, ya seleccioné todo, me devuelvo por aquí a la formulita nuevamente, por acá, y coloco un punto y coma. Y ahora me dice que seleccione los grupos.
En pocas palabras me está diciendo seleccione donde le aparecen los valores de X más, es decir, estos de acá. Cierro el paréntesis, ¿listo? Y de ahí lo que tienen que darle es control enter para que de pronto nos carguen todos los datos. Listo, vamos a mirar a ver por aquí qué nos dio por acá, a ver si Ah, bueno, me está marcando aquí un qué. Algo me está marcando aquí mal. Vamos a mirar nuevamente. Vamos a hacerlo rápidamente, perdón, porque de pronto yo sombré una celda que no era. Vamos a mirarlo acá. Entonces, numeral frecuencia y le damos control shift enter. Y ahí ya tendría que darnos el valor. Vamos a mirar acá nuevamente. Sombreo. No sé si ustedes lo están haciendo ahí a la par conmigo. No sé si Juan lo está haciendo ahí a la par conmigo. No sé si Aleida también lo está haciendo ahí a la par conmigo. Para comprobar si a usted ya le salió el respectivo dato. Punto y coma. Sombreo. Y le doy enter. Listo. Entonces mira, ahí automáticamente ya me los arrojó. Y ya me sumó que efectivamente están los 500 datos. No sé si están haciendo la prueba en estos momentos para quedar tranquilos de que la fórmula sí les funcionó. Recuerde que cuando ustedes sombrean esto y ya aplican la fórmula, antes de dar un enter, tienen que combinar las teclas control, shift, enter. Y ahí sí ya les da los daticos. Entonces, no sé, sería que ustedes me comprobaran si sí les funcionó o no les funcionó. Sería que ustedes Sí, un momento, estoy haciendo check. eso, hagan la prueba. Hagan la prueba si les está funcionando. Es sombrean, seleccionan los datos, luego seleccionan los del Xmax y sin darle enter aún, le tienen que dar es control shift enter para que ahí sí les arroje el dato que es. ¿Listo? Y me confirman, pues para quedar tranquilos de que nos funcionó o que la formulita sí nos estaba funcionando. No sé si Aleida también está haciendo no sé si Aleida también está haciendo la prueba o el otro compañerito por aquí que también está, si está haciendo también la prueba. La idea es que quedemos tranquilos que a todos nos está funcionando. ¿Listo? Bueno, continúo entonces por acá. Vamos a continuar. Listo. Entonces ahora el paso a seguir es, yo ya sumé y efectivamente me está dando los 500 datos que yo tengo seleccionados. Ahora debo de obtener la frecuencia relativa. Entonces, bueno, pero entonces para que repasemos los conceptos, recuerden que la frecuencia absoluta es, eh, si habláramos de datos individuales, es el dato que, digamos, más presente está. Pero como aquí estamos hablando de datos agrupados y de muchísimos datos, lo que me está diciendo es que ese es el número de datos que hay o que se contaron dentro de ese intervalo, dando a entender, por ejemplo, que en este intervalo es donde más datos presentes hay. Aquí me aparecen 186 datos, diciéndome que en este intervalo es donde hay más presencia. Es decir, dándome a entender, como yo estoy manejando la variable del precio del vehículo, me está diciendo que la mayoría más alta de precios de vehículos está oscilando entre 34 millones y 38 millones. ¿Listo? Por ejemplo, aquí hay un dato que dice que es un cero. Me está diciendo que para mi caso no existen precios de vehículos entre 26 millones y 30 millones. ¿De acuerdo? Más o menos esa es la interpretación. Ya para el caso de ustedes tendrían que analizar qué variable seleccionar. Ahora la frecuencia relativa es en términos de porcentajes cada frecuencia absoluta frente al 100%, ¿cuánto representa? Es decir, estos 74, por ejemplo, estos 74 datos, en términos de porcentaje, es decir, estos 74 frente a los 500 datos, ¿qué porcentaje representa? Entonces lo que vamos a hacer es símbolo del igual, tomo los 74 y los divido en estos 500 datos.
Como a la fija voy a arrastrar la fórmula, voy a dejar el signo pesos en la mitad. Y me está dando el 15%. En caso de que a ustedes les esté dando de esta manera en la plantilla, que les esté dando así en decimales, entonces ustedes lo que pueden hacer es, lo pueden dejar en decimales, no hay ningún problema, no hay ningún lío, o sombrean toda la columna y conviertan eso a términos de porcentaje. ¿Listo? Y si desean, le pueden dejar 2 decimales, si lo desean, no hay problema. Entonces, técnicamente, los 74 datos presentes en el primer intervalo me representan el 14,80% de los vehículos. ¿De acuerdo? Ahora voy a arrastrar. Y al sumar esto me tendrá que dar el 100%. ¿Esto qué significa? Vuelvo y tomo el ejemplo donde me aparece el valor más alto. Eso significa que de los 500 datos, el número de vehículos cuyo precio oscila entre 34 millones y 38 millones, encontramos el 37,20% de la cantidad de vehículos. Estos términos de porcentaje me sirven a mí para un informe, para yo mostrar algo muy visual de que en ese intervalo es donde más vehículos existen a esos precios y me está representando el 37%. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí claros? Sí, Listo, perfecto. No sé si están haciendo el ejercicio a la par conmigo, pero igual tranquilos, no se preocupen que después se les comparte esta grabación, porque pues yo entiendo que los tiempos son muy cortos, entonces ya pueden tomar después la grabación, van despacio, lo importante es que estén como muy atentos para que cuando ustedes observen de nuevo la grabación, pues se acuerden de varias cosas que dijimos acá. Bien, ahora vamos a hablar de la frecuencia acumulada. ¿Para qué me sirven las frecuencias acumuladas, muchachos? Porque es que en ocasiones a mí me pueden hacer preguntas, por ejemplo, de cuál es el porcentaje que me representan los datos de los 3 primeros intervalos. Entonces, obviamente, uno tiene que ir sumando esos datos, porque por eso se llaman acumulados. O en qué secciones donde está la representación de los datos más altos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener eso? ¿O cómo vamos a obtener esos datos? Entonces, la frecuencia acumulada siempre, aquí me están hablando de la acumulada de la absoluta. Siempre el primer valor va a ser el primer valor que yo encontré, es decir, los 74. Ahí. Yo voy a simplemente a transcribir el primer valor. Y después voy a ir sumando. Es decir, el que seguía, que son los 49, más estos 74. Y también lo mismo, el que sigue, estos 24 más el anterior. Por eso se llama acumulada. El que sigue, los 104 más el anterior. Y así sucesivamente. Voy a tomar los 3 que encontré y los voy a arrastrar hasta acá. ¿Cómo sé que me quedó bien esta columna? Porque el último dato acumulado deberá ser la misma cantidad de datos que yo tengo. Miren, acá están los 500, aquí están los 500. Eso significa que va muy bien. Sí me quedó bien la distribución. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la frecuencia relativa acumulada. Es decir, que cuando yo vaya sumando cada uno de los porcentajes, el dato que me aparezca aquí debe ser del 100%. Vamos a mirar. Símbolo del igual. El primer valor siempre lo dejo quietico. Listo, aquí me parece 15, pero porque yo le puse los decimales, ahora sí. Ahora, el siguiente dato es el dato que seguía más el dato anterior. Lo mismo, el dato que seguía más el dato anterior. Con estos dos, yo ya puedo arrastrar. Y lo llevo hasta acá. Mire, ahí está el 100%. Si ustedes quieren esto, déjenlo siempre con 2 decimales, como para ir descartando datos por ahí. Y listo. Entonces, mire, ahí ya también está el 100%. Ya hemos construido nuestra tabla de frecuencias. Ya tienen gran parte del avance y aquí es donde yo los invito, muchachos, a que no nos dejemos colgar en los días,
para la entrega del trabajo final, sino que ustedes vayan compartiendo en el foro los avances. Ya algunos compañeros me han subido el trabajo hasta acá, para que yo simplemente les revise si la tabla les quedó bien distribuida. Me suben el archivito allá al foro y yo les voy revisando, les digo, sí, no, les quedó mal esta fórmula y ya. Hay otros compañeros que ya me subieron la tabla y ya me entregaron los 3 diagramas. Entonces, ahora paso a seguir, vamos a hacer los diagramas. Para poder construir el primero, que es el histograma, vamos a desarrollar el histograma, yo me tengo que basar en los resultados de la marca de clase y los resultados de la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer acá. Entonces, en ocasiones, voy a minimizar esto un poquito, en ocasiones uno hace lo siguiente. Uno selecciona y sombrea estas dos columnas y luego uno le dice, necesito insertar un gráfico de barras. ¿Por qué selecciono barras? Porque resulta que Excel no tiene directamente el gráfico de histograma. Nos toca hacerle una trampita. Ya les voy a explicar qué toca hacer. Pero bien, yo selecciono el de barras. Pero si yo voy a analizo y comparo esto con la información que está acá, probablemente me quedó mal. ¿Por qué? Porque fíjense que me quedó al lado izquierdo los datos de marca de clase y las barras me están representando el número de intervalos. O sea, ese gráfico quedó mal. Hay que saberlo diseñar. Entonces vamos a hacerlo. No nos confiemos en que simplemente yo sombreo esto y le digo insertar diagrama. No. Vamos a hacerlo un poquitico manual, pero pues con la ayuda de Excel. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Aquí yo le digo insertar. Le doy clic en esa parte que no hay nada y le digo insertar diagrama de barras y les va a aparecer una hoja en blanco. ¿Ustedes están viendo la hojita en blanco? Sí. ¿Me confirman si están viendo una hojita en Sí, blanco? Listo, perfecto. Bien. Como lo voy a hacer como manual, yo le doy doble clic como en el recuadro, como en las márgenes, y por aquí se me activa en la parte superior de mi Excel algo que dice seleccionar datos. Entonces yo voy a seleccionar datos y se me abre una ventana. ¿Ustedes me pueden confirmar si se abrió la ventana? Porque como estoy compartiendo solamente Excel, no sé si ustedes están viendo una ventana adicional que me no, salió. no se ve la ventana realmente. Listo, perfecto. Entonces, espere, yo dejo de compartir y les voy a compartir toda mi pantalla porque puede ser por eso, para esta partecita. Entonces, nuevamente, le doy clic acá en el cuadrito que construí, le digo seleccionar datos. Ahora sí sale aquí en la mitad una ventana. Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. La razón era porque estaba compartiendo solamente lo de atrás. Listo. Entonces lo corro un poquitico y vamos a empezar aquí donde uno dice que esto hay que hacerlo como de manera manual y toca ir como haciendo pruebas de que nos quede bien el gráfico o que yo haya seleccionado bien lo que debo de colocar de primeras. Entonces, aquí donde dice agregar en este botoncito y me abre otra ventanita, entonces yo voy aquí a colocar en los valores de serie, voy a tomar los valores de la frecuencia absoluta. Ahí. Vuelvo y les digo, eso es una prueba de prueba y error. Si nos queda mal, pues volvemos y repetimos el gráfico. Entonces, voy a tomar primero esto para descartar si el gráfico nos queda bien. Le doy a aceptar. Y luego aquí donde dice editar, pincho ahí y selecciono la marca de clase. Y le doy aceptar y nuevamente le doy a aceptar. Vamos a mirar qué gráfico me obtuvo. Mire, ya el gráfico cambió. Y este sí es el gráfico que yo necesitaba. Porque comparemos. Voy a arrasarlo un momentico aquí arriba. Mire que este sí es el gráfico. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan y comparen, por ejemplo, 13.867, que es el primero, dice que aproximadamente son 74 datos. Mírelo, ahí está. Que el dato más grande es el de los 186 para el de 36.277. Mírelo, por acá está. Y aquí ya me quedó arriba, casi un promedio de 186. ¿Listo? Eso significa que este gráfico ya lo tenemos. Acá simplemente es agregarle como un titulito. Aquí le podemos poner, no sé, le podemos colocar que esto es la frecuencia absoluta. O usted le pueden colocar número de datos. Bueno, listo. Pero recuerden que a mí me estaban pidiendo era un histograma. Y yo aquí tengo es diagrama
Y es más, no se llama ni diagrama de barras, eso se llama diagrama de columnas. El histograma, esas columnas tienen que quedar todas pegaditas, porque de ahí viene la teoría de que yo terminaba un intervalo y empezaba el siguiente intervalo y termino ese intervalo y arranco el siguiente. Quiere decir que los datos tienen que quedar pegados. Estas barritas tienen que quedar pegaditas. ¿Cómo lo soluciono? Porque vuelvo y les digo, Excel no me hace un histograma directamente. Entonces yo me paro en una de estas barritas, le doy doble clic y se les debe abrir una ventana aquí al lado derecho. Y aquí donde dice ancho del rango, yo le voy a decir 0, enter, y miren ya cómo aparece. Ahora sí me quedó todo pegadito y más anchos. ¿Por qué aquí no me aparece datos? Porque para mi ejemplo, recuerden que por aquí había un intervalo que decía 0 datos. Por eso no me aparece ese intervalo. Y me está quedando acá. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, listo, muy bien. Ahora me toca hacer el diagrama circular y el polígono de frecuencias. Muchachos, no vamos a hacer esto ahora para hacer el diagrama, ya no vamos a hacer otra vez esto desde ceros. ¿Por qué? Porque es que resulta que yo ya tengo este gráfico y con este gráfico yo ya puedo obtener el diagrama circular. ¿Cómo? Me ubico en el diagrama, lo copio, control C, le doy clic por acá y le doy control V, es decir, lo dupliqué. Pero como me están diciendo que necesito es el diagrama circular, yo le doy doble clic y cuando se me activa aquí en la parte superior esta información, yo le voy a decir cambio de tipo de gráfico. Y cuando me abra esta otra ventana, yo le digo, ahora necesito es el dato, pero circular. Le doy a aceptar, él automáticamente me lo convierte porque ya tiene toda la información y ya ustedes deciden que si le ponen aquí, vean, le cambian acá diseño rápido y ya, ahí ya tengo los datos. Y listo, ya terminé mi diagrama circular. Ahora necesito el polígono de frecuencias. Nuevamente, me traigo este señor por acá, lo copio por acá, perdón, lo copio, lo traigo por acá, listo. Pero aquí necesitan el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es como la representación de ese diagrama que estamos viendo, pero con una línea que me marca como el pico alto y el pico bajo y como marcándome la ruta de cuándo sube y baja la información. Entonces, como yo ya tengo este diagrama, yo le voy a decir control C y sin darle clic aparte, sino como ahí encima de él, le voy a decir control V para que me duplique, ya me duplicó la información. Yo le di simplemente control C y ahí mismo de una vez rápidamente le dije control V para que me pusiera como que me pisara el gráfico encima del otro y técnicamente me está duplicando la información. Pero me están pidiendo es un polígono de frecuencias. Entonces yo le doy doble clic, voy, cambio el tipo de gráfico y aquí abajo le digo combinado. Y entonces mire cómo me lo va a mostrar. Él ya entiende que una de las que duplicó me las va a convertir en línea. Yo le digo aceptar y listo, mire, ahí ya quedó mi polígono de frecuencias. Y listo, ya quedaron los respectivos gráficos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Bien, bien, listo. Hasta aquí. Ya Juan Sebastián ya había adelantado trabajo, ya había hecho algo de esto, ya ibas por acá. ¿Le ha servido de pronto para comparar o no ha empezado a hacerlo y le está sirviendo es para que usted lo haga desde cero? No estaba haciendo el ejercicio, sino que tenía problemas con la inversión de decimales porque los tenía con Ajá, puntos. Entonces, listo. mientras lo configuré, ya había avanzado Vale. bastante. Ah, bueno, listo, perfecto. Pero mire que no está tan complicado, ¿sí o no? Ahí vamos A bien. mi profe, buenas tardes, buenos días. Hola, Leida, ¿cómo vamos? Muy bien, sí, señora, aquí trabajando. Ah, bueno, tranquila. A Profe, Leida yo no no le... yo hice solamente el primer aporte, que fue escoger como los puntos, pero pues este Ajá. fin de semana ya me toca dedicarme a hacer esto. Entonces el ejercicio está muy bien explicado, profe, para poder empezar y hacer los aportes. Listo, Leida, muchísimas gracias. ¿No? Sí, eso es clave. No, Igual señor. igual en los foros, a usted ya les debe aparecer la grabación de la web que se desarrolló esta semana, pero pues la Ujú. intención de este encuentro también es precisamente eso, para nuevamente hacer el refuerzo con otro ejemplo. Y yo creo que con la grabación de la web y la grabación que yo les entregué el día de hoy, yo sé que con eso ya ustedes se van a súper defender para hacer esos ejercicios y yo les voy a empezar a compartir esos videos en el foro y por el grupito de chat que tenemos por ahí.
Listo, Bien, mi profe. tranquila. Vamos a continuar por acá. Entonces, una vez ustedes ya tienen la tabla de frecuencias y tienen los gráficos, a ustedes les van a aparecer unas preguntas a resolver. Entonces, vamos a mirar qué pregunta para mi ejemplo me aparece. Pues, para mi ejemplo, me están diciendo, ¿en cuál intervalo se observa una cantidad mayor de los parámetros de la variable que usted escogió? Entonces me están diciendo prácticamente me están diciendo, ubíquese en la columna de frecuencia absoluta, busquen cuál es el dato más alto y me van a decir qué intervalo es ese. Entonces yo me voy para mi tabla de frecuencias y me está diciendo que el dato más alto es de 186 y que corresponde a el intervalo número 7. Entonces esa es mi respuesta, intervalo 7. ¿Dónde lo puedo comprobar también? En los diagramas. Mire, el histograma, si yo lo analizo, el punto más alto es este. ¿Y cuál es este? Pues entonces yo diría 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el intervalo 7. Lo mismo se comprobó por polígonos, lo mismo se comprobó por diagramas y significa que ese intervalo 7 me está recogiendo el 37% de los datos, porque aquí lo está diciendo el diagrama circular. Entonces yo simplemente contestaría acá en el intervalo 7, en el intervalo 7. Ustedes ya tendrían que revisar cuál es la pregunta que le están haciendo a ustedes. Luego me dicen, siguiente pregunta, ¿hasta cuál intervalo se acumula el 80% de los parámetros de la variable escogida? O sea que en pocas palabras, me están diciendo hasta qué intervalo se acumula. O sea que me están diciendo váyase para la columna de acumulados. Pero como me están hablando de términos de porcentaje, entonces me están diciendo vaya y busque la columna de frecuencia relativa acumulada. Entonces yo me voy por acá y la frecuencia relativa acumulada es esta columna. Y me están diciendo en qué intervalo se acomoda hasta el 80. No me puedo pasar. ¿Listo? Entonces resulta que si yo reviso, maximizo un poquitico, yo no puedo decir que la respuesta es esta, donde está el 89,20%. ¿Por qué yo no puedo decir que el 89,20? Porque me pasé del 80. Como me pasé, entonces tomo el anterior. Y resulta que aquí tengo el 52%, es lo más cercano al 80%. ¿Listo? Es lo más cercano, o sea que la respuesta para mi caso sería el intervalo número 6. ¿Listo? Puede que en el ejemplo de ustedes sí les dé un valor exacto y ustedes puedan decir, no, mire, ve, aquí está el valor. ¿Listo? Entonces, hasta ahí yo podría decir que ese es el intervalo donde está. Bien, muchachos. Ahora, en estadística descriptiva, siempre que ustedes van a hacer un informe, ustedes siempre presentan son estos datos, ustedes presentan gráficos. Probablemente si ustedes presentan esta tabla en un informe, ni se los van a entender o apenas vean todo ese pocotón de números, eso no se los van a entender a ustedes. Esto le sirve a uno de manejo interno, de pronto para un documento de un proyecto que uno entrega esto para que el asesor entienda que usted hizo el paso a paso. Pero cuando ustedes vayan a hacer una presentación o a rendir un informe, que ustedes les pidan hacer una presentación en PowerPoint o algo así, uno siempre va a los datos, a los datos. ¿Listo? Y resulta que en estadística descriptiva nos dicen, mire, de acuerdo a toda esa información que ustedes obtienen, vamos a calcular unas medidas que se llaman las medidas de tendencia central. ¿Qué significa eso? Son como las medidas más cercanas al valor promedio que me está representando mis datos. Es decir, técnicamente, en el intervalo número 7 es donde tengo la mayoría de datos. Técnicamente en los gráficos se observa que aquí es donde tengo más datos. Y según esa columna, por ejemplo, me habla de 36 millones. Y según el intervalo es porque se mueve entre 34 y 38 para que un valor promedio sea de 36 millones. Eso lo vemos de manera visual. Pero existen otras medidas de tendencia central que le dicen a usted, venga, también analice y utilicemos unas formulitas de Excel que me entrega 3 valores: la media aritmética, la mediana y la moda. Uno por lo regular calcula estos 3 valores,
en caso de que uno no quisiera pedir gráficos, por decirlo así, y miremos a ver qué me entrega estas formulitas, a ver qué datos me entrega. Listo. Entonces nos vamos para la media aritmética. En la media aritmética prácticamente me está diciendo cuál es el promedio de los datos. Entonces yo tomo la fórmula de promedio, abro un paréntesis y selecciono todos los datos que están acá y le doy un enter. Y me está diciendo 28.634. Bueno, eso es un valor. O sea, aparentemente por cálculos de medida de tendencia central, supuestamente el promedio del precio de los vehículos es aproximado de 28 millones. Listo. Vamos a calcular la mediana. La mediana también es una fórmula del Excel o de la estadística que me dicen, bueno, no calculen el promedio, entonces organicen los números de menor a mayor y miren cuál es el número que está en la mitad. Y esa sería la mediana. Entonces vuelvo y tomo los numeritos que están por acá y le doy un enter. Aparentemente la mediana me dice que son 25 millones. Ahora calculemos la moda, el valor que más se repite. Le doy un igual, moda, es decir, de todos los 500 datos, ¿cuál es el número que más se repite? Enter. Y aquí me está dando 36 millones. Entonces las medidas de tendencia central son unas medidas que de pronto le dicen, venga, tenga en cuenta de pronto otros valores, puede que visualmente le esté dando otra cosa y demás. Entonces reconfirme con estas tres medidas si el valor que usted obtuvo es cierto. Y recordemos que aquí me estaba diciendo, por ejemplo, que en el intervalo 7, que eran todavía más datos, que aparentemente el precio de los vehículos es de 36.277.000. Y mire que de las tres medidas, por aquí encontré una cercana a la moda, 36 millones. Entonces, estas tres medidas le sirven para usted revalidar la información. Alguna de ellas se tiene que acercar al valor. Como muchas veces puede pasar que los tres valores les da el mismo valor o cercano, o sea, se lo está reconfirmando aún más de que el dato que ustedes encontraron es verídico y que está resuelto de manera correcta. ¿De acuerdo hasta Eso, ahí? eso sería una distribución normal, ¿no? Y Eso eso es sería muy una raro. distribución. Sí, eso es una distribución normal. ¿Listo? Regáleme un segundito, qué pena. Esperen, regáleme un segundo por acá. Regáleme un segundo. Bueno, entonces sigo por acá. Ahora existen otras medidas, a lo que nosotros le llamamos las medidas de posición. Y uno escucha hablar del cuartil, decil o percentil. ¿Qué significa esto? Que a alguien le interesa saber por porciones, es decir, de los 500 datos les dicen, oiga, venga, fijémonos en el primer cuartil de los datos, cuál es el dato promedio de las ventas. Si esto lo lleváramos a la vida real, de pronto para que entendamos un poco qué significa esto de las medidas de posición, es como cuando el jefe dice, ya tengo los resultados de las ventas de cada uno de los meses durante el año. Y entonces en las ventas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y de pronto el jefe dice, pero a mí me interesa saber cuál fue el promedio de ventas de los tres primeros meses. Y no se concentra en lo demás. Le interesan los tres primeros meses. Entonces a eso se le llaman las medidas de posición. Él se interesó por esa primera fracción de los 12 meses. Entonces a esas porciones nosotros le podemos llamar los cuartiles, los deciles o los percentiles. Es decir, a mí, por ejemplo, en este caso o en este ejemplo me están diciendo que necesitan averiguar de los cuartiles de los datos el segundo cuartil. ¿Eso qué significa? Que de los 500 datos, como me hablan de cuartil, dividan los 500 en cuatro partes iguales. ¿De acuerdo? Cuatro partes iguales de esos 500 datos. Es decir,
125, 125, 125 y 125. Pero les interesa el segundo cuartil, es decir, los primeros 125 no le interesan. Le interesan los siguientes 125 datos. ¿Sí me hago entender? Y es como cuando piden el segundo trimestre del año. ¡Epa! Perfecto. Usted lo acaba de responder de manera correcta. Les interesa saber el segundo trimestre, no les interesa lo demás. Ellos les interesan enfocarse ahí. Entonces, eso es lo que me están diciendo, que calcule los datos del segundo cuartil. Bien, entonces para calcular los datos del segundo cuartil, nosotros podemos tener una fórmula, digamos, una primer formulita, por decirlo así, de manual, una manual para calcular este tema de los cuartiles. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, mi valor manual, yo voy a colocar un igual. Yo tengo que multiplicar el número del cuartil que me están pidiendo por la cantidad de datos, o sea, los 500, y luego divido en 4, porque son el cuartil. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo voy a hacer en estos momentos. Tomo el número 2 y lo multiplico por mis 500 datos. Esto lo voy a colocar dentro de un paréntesis y lo voy a dividir en 4. Me está diciendo que le interesa la posición 250. ¿Listo? Hasta ahí. Eso es lo que me están pidiendo en estos momentos, la posición 250. Listo. Y me están diciendo, oiga, ¿y qué valor le aparece allá? Entonces yo lo que hago es, estos datos de la izquierda, todos estos datos, organícenlo de menor a mayor. Yo ya los tengo aquí organizaditos de menor a mayor. Y voy a buscar la posición 250. Es decir, yo voy a agregar por acá unos numeritos, el 1, el 2, el 3, el 4. Venga, yo le quito los decimales a esto. No sé por qué me está saliendo así con decimales, pero bueno. Bueno, no me interesa. Voy a arrastrar esto hasta llegar hasta mis 500 datos. Listo. Pero me apareció un 501, ¿qué es? ¿Será que es que yo estaba sumando un dato desde un principio, un dato de más o qué? Bueno, vamos a mirar. 1, 2, 3, 4. Bueno, y me voy a parar en el dato 250. De ese error es que vamos a aprender. Sí, sí, sí. Mira, tan raro, eh. Hasta ahorita me doy cuenta que, pero tan raro. Mira que cuando yo sumo desde un principio siempre me daban 500 datos. ¿Por qué me está dando 501 tan raro? Porque mira, aquí me está dando 500 datos cuando sumamos. Listo, pero entonces me voy a parar por aquí en el 250. Yo me paro por acá. Entonces, supuestamente el 250 me está dando una cifra de 25.000. Bueno, entonces yo lo que voy para acá, me voy para acá y yo digo que el 25.000 y yo pongo ese numerito ahí. Ahora me dicen, inténtelo hacer también con Excel, a ver qué dato le da. Puede que le dé el mismo, puede que le dé otro, ¿sí? Puede que sí, pueda que no. Bueno, vamos a mirar. También donde podría yo analizar esto, eso lo puedo ver de pronto en la tabla de frecuencias o casos como esos. Ahora me piden utilizar una formulita. Entonces vamos a utilizar la fórmula del cuartil. ¿Cómo obtengo yo la fórmula del cuartil? Entonces vamos a mirar cómo obtener el cuartil. Entonces me ubico acá. Acá dice cuartil x. ¿Están viendo la formulita? Sí. Sí, ¿Sí están Listo. Y sombreo los datos. Ey, tan raro porque me dio 501, tan raro. Listo. Me devuelvo por acá. Luego le coloco el punto y coma y le coloco el dato que me estaban pidiendo. Cierro el paréntesis y lo doy un enter. Y mire que con el Excel también me está dando los mismos 25.000. O sea, me reconfirmó. ¿Listo? No necesariamente tiene que dar igual. Aquí, coincidencialmente nos da igual. Puede que cuando ustedes hagan el ejercicio también les dé igual. ¿Listo? Pero no se asusten si cuando ustedes calculen este valor no sea
exactamente a este, pero por lo menos tiene que ser cercano. No puede ser tan diferente. ¿De acuerdo, muchachos? No puede haber pues una diferencia pues ahí abismal o cosas como esas. ¿Listo? Bien. Entonces, pasemos al siguiente. Lo mismo, pero aquí me piden el decil. Es decir, que tome los 500 datos, los divida en 10 partes iguales, pero les interesa la séptima porción. Allá es donde necesitan concentrarse en esos datos. Entonces yo tomo el 7, lo multiplico por los 500 datos. ¿Y por cuánto dividimos, muchachos? Por 10, porque me están pidiendo el decil. Listo. Me está diciendo que 350. Entonces lo que me están diciendo es váyase para la posición 350. Entonces me voy para la posición 350. Y por acá me dicen que la posición 350 es el 36.000. Listo. Entonces me voy y pongo aquí 36.000. Ahora me piden que lo haga con el Excel, pero con el Excel ya la fórmula va a cambiar un poquito, porque ahorita es con el percentil. Entonces, tomo el percentil, punto X, selecciono nuevamente los datos de la izquierda. Listo, me devuelvo, no le doy enter todavía. Esto es de paciencia. Coloco el punto y coma, coloco el dato, el 7, pero muchachos, recomendado, luego le pongan un dividido en 10. Recomendado hacer eso. Y lo doy un enter. Y mire, también me dio 36.000. Entonces coincide también el valor. ¿Listo? Entonces vamos bien. Para mi ejercicio me están coincidiendo los datos. Sigo por acá. Ahora vamos a calcular el siguiente valor. ¿Listo? Vamos por acá. Pero ahorita me piden el percentil. ¿Qué significa eso? Coger los 500 datos, dividirlos en 100 partes iguales y se van a ubicar en la posición 62. O sea, 62 por los 500 datos, y como es el percentil, lo divido en 100 y le doy un enter. Ahora me dicen, vaya y busque la posición 310. Me voy para la 310. Y la 310 dice que también son 36.000. Listo. Entonces pongo yo aquí esos 36.000. Y aquí en el percentil, entonces yo calculo la fórmula del percentil, pero ya hablando de 100 datos. Entonces vuelvo y coloco la fórmula del percentil, selecciono nuevamente los datos, me devuelvo para la fórmula, pongo el punto y coma, selecciono el dato de arriba, pero esta vez lo divido es por 100. Cierro el paréntesis y le doy un enter. Y miren, ahí me da los 36.000. Y ya con esto hemos calculado medidas de posición y medidas de tendencia central. Y ustedes se van a dar cuenta que automáticamente la tabla que tienen aquí, él automáticamente les tiene que haber traído estos datos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Con sus propias palabras, la interpretación. Es decir, ¿qué significa cada valor que ustedes encontraron, pero con sus propias palabras? Para ustedes, ¿qué significa la media, la mediana, la moda? ¿Qué significa el cuartil? ¿Qué significa el valor máximo y mínimo? Pero pues hablando de ese valor que les quedó enfrente. Esta partecita la van a diligenciar con sus propias palabras. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Leida? ¿De acuerdo, Juan? Sí, dije, aquí estoy. Sí, No, señor. tranquila. No, es Listo, que no perfecto. encontraba No, el tranquila. Tra- micrófono. tranquila, no Estoy hay en problema. ventanilla Listo. también. No, tranquila, tranquila. Yo entiendo. Listo. Entonces, ya saben que aquí es con sus propias palabras. Vamos a calcular entonces ya, porque mire que aquí no hemos salido del ejercicio 2. Ahorita hay que calcular, ya calculamos las medidas de tendencia central, ya calculamos las medidas de posición, nos faltan las medidas de dispersión. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular
las medidas de dispersión. Entonces, primero, la varianza. ¿Cómo calculamos la varianza? Le ponen un igual, ponen la palabra var, abren paréntesis y nuevamente seleccionen todos los datos del lado izquierdo y un enter. Listo, ya encontré el valor. Ese es el valor que yo encontré, el var. Ahora, necesito encontrar la desviación típica. La desviación típica, también hay una fórmula que se llama desvia.m, que puede ser esta. Y lo mismo, vuelve y seleccionan todos los datos que están al lado izquierdo, enter. Listo, ya obtuve eso. Ahora necesito el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la división entre la media y la desviación típica. Es decir, entre la media que obtuve por aquí arriba, o sea, esta, y la división típica, la que acabé de encontrar. Enter. Me está dando 279%, me está dando un coeficiente demasiado alto. Vamos a obtener la asimetría. Ya les voy a decir para qué nos sirven todos esos valores, porque con esos valores le van a dar respuesta a las últimas preguntas que tenemos en la parte de abajo. Entonces, coeficiente de asimetría, se llama así, coeficiente de asimetría. Seleccionan todos los datos. Enter. Y por último, me está dando una simetría negativa, la curtosis, que también está la formulita. Y sombreo todos los datos. Enter. Listo. Con esos valores tenemos que darle respuesta a estas preguntas, que si la distribución es homogénea o heterogénea y que si la concentración de la información es asimétrica o no asimétrica. ¿Yo cómo le puedo dar respuesta a eso, muchachos? Mire, por acá hay unas imágenes. Esto les puede servir para dar respuesta a eso. Se los voy a colocar aquí en el chat, porque eso les puede estar sirviendo a ustedes por acá. Les voy a colocar una imagen por acá. Por aquí les coloco otra imagen. Eso les puede servir a ustedes para que lo tengan en cuenta. Y les coloco otra imagen por acá. Yo también se los voy a colocar yo en el foro. Miren, él me está diciendo, pregunta, ¿la distribución es homogénea o heterogénea? Entonces miren lo que me están preguntando acá. Que para saber si es homogénea o heterogénea, ubíquese en el resultado del coeficiente de variación. En este caso, el coeficiente de variación me dio el 279%. Entonces preguntan, el porcentaje del resultado de dividir la desviación típica y la media y multiplicado por 100, si ese valor está por debajo de 33, es homogénea. Si el porcentaje está por encima de 33 o es muy alta, la respuesta sería heterogénea. Como en este caso me está dando el 279%, la respuesta es heterogénea. Listo. Para eso es el gráfico de allá. Y luego me piden aquí que cuál es el tipo de concentración y asimetría. Mira, aquí lo pueden tener. Entonces, necesitamos saber eso. Y para obtener eso, me están diciendo lo siguiente, que si los datos están por debajo de 0, ustedes van a decir que eso es asimétrica negativa. Si es igual a 0, es simétrica. O asimétrica positiva si está por encima de 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué puedo responder acá? Vamos a mirar lo siguiente. Nos fijamos en el valor de la simetría y mire, tengo un valor negativo. Por lo tanto, es asimetría negativa. ¿Listo? Entonces, de ahí ustedes pueden dar respuesta a esa pregunta. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, señor. Listo, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ese es un poco más rápido, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio.
Listo. En el siguiente ejercicio, ¿qué nos están pidiendo? Ya nos están pidiendo dos variables, por eso ustedes en el foro le están pidiendo seleccionar qué variable van a utilizar para el primer ejercicio y cuáles van a ser las dos variables que van a utilizar para el segundo ejercicio. Ustedes son libres de escoger las variables. Lo importante es que Profe, otro compañero, señora, me voy a cambiar al teléfono, es que necesito cerrar dale, el dale, portátil, dale, ¿listo? dale, Gracias. tranquila. Yo le doy dando tiempo ahí, tranquila. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes? Que cuando vayan a seleccionar estas dos variables, fíjense en que otro compañero no haya seleccionado las mismas dos variables, pero para el segundo ejercicio. Por ejemplo, algún compañero también eligió precio de costo, pero lo combinó con, no sé, con probabilidad de defecto. Y resulta que usted también escogió precio de costo, pero eligió precio de venta, no hay ningún problema. Lo importante es que los dos no hayan seleccionado las mismas dos variables para este ejercicio. ¿Listo? Bien, entonces vamos a resolver esto. Para poder obtener esto, me piden hallar la ecuación de regresión lineal y el diagrama de dispersión. Entonces aquí yo voy a compartir nuevamente toda la pantalla de mi escritorio. Regálenme un segundo, ya listo. Y aquí voy a obtener ese gráfico. ¿Cómo obtengo ese respectivo gráfico? Voy a sombrear estas dos columnas con todos los datos del lado izquierdo. Lo sombreo por acá y me voy a insertar un gráfico. Entonces yo le digo por acá, insertar gráfico de nubes, de dispersión, este primero. Y ahí ya tengo mi gráfico de diagrama de dispersión. Estos punticos dan a entender la dispersión de la información. Ahora, también debo lograr que aparezca la recta y que me aparezca la ecuación en el mismo gráfico. Es decir, yo me puedo parar en un puntico de estos, le puedo dar clic derecho y le voy a decir, mire, agrégueme la línea de tendencia. Si le doy clic, mírela, ahí está la línea de tendencia. Ese es el resultado de, después de aplicar la ecuación de la recta, me da ese gráfico. Ya si usted de pronto le quiere cambiar el color, venga, si por acá le podemos cambiar el color un poquito, ponerla a rojo y ponerle, no sé, el ancho, no sé si, para que listo, ahí está. Listo. Ya se obtuvo eso. Y ahora, ¿de dónde salió esa recta? Esa recta proviene de la ecuación de una recta, que es lo que me están pidiendo, encontrar la ecuación de la recta. ¿Cómo la obtengo? Yo le doy clic derecho a la recta, acá me voy a parar acá encima de la recta, que es esta, uy, perdón. Y por acá, cuando le di clic y me salió esto, fíjense que aquí en la parte de abajo, yo le voy a decir, necesito que me muestre la ecuación y necesito que me muestren el valor de R. Todo eso lo hace Excel automáticamente. Aquí les va a aparecer chiquitico, por acá. Entonces ustedes pueden maximizar esta información. De pronto pónganle en un 14 por acá y pónganle en negrilla, no sé. ¿Listo? Y ahí ya tienen la ecuación y ya tienen el valor de R al cuadrado. Esa información la van a necesitar más adelante. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el gráfico. Ya hicimos gran parte de este ejercicio. Y aquí ustedes van a encontrar como una tablita en la plantilla donde les piden el valor de A, el valor de B y cuánto vale Y. El valor de A es el valor que acompaña a la X, es decir, 1400, ¿cómo? Ah, no, 1,4679. Ese es el valor de A. El valor de B es 62.655.4. Y el valor de Y es la ecuación que encontramos, o sea, esto. Ese es el valor de Y. Listo. Ya resolvimos esa primera parte, muchachos. Vámonos para la siguiente. Me están diciendo que si la relación entre las variables es positiva, negativa o sin relación. Regálenme un segundito, muchachos. Inge, me encuentro en CIPAS en este momento. Señor.
Listo, ya, qué pena, muchachos, volví. Listo. Ahora, ¿cómo es este tipo de relación? Ustedes van a encontrar por acá de pronto un datico o cosas como esas, pero ¿ustedes cómo pueden calcular esto, muchachos? Pues por el porcentaje que me está dando, ¿sí? O los punticos que están cerca de la recta. Entonces, se pueden ser una relación positiva, negativa o sin relación. ¿Cuándo es positiva? Cuando están muy estrechos los punticos de la recta. Negativo cuando están demasiado lejos y sin relaciones porque definitivamente no hay nada de información que yo pueda obtener ahí. ¿De acuerdo? Entonces, técnicamente esta información es positiva. Es positiva, no está tan cercana pues a cero. Tendría que darme cero para yo decir que no hay relación. Negativa si obviamente está muy por debajo. Ahora bien, paso a lo siguiente. Me dicen, encuentre el valor de R al cuadrado. Recuerden que el valor de R al cuadrado yo ya lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Aquí en el gráfico, 0,8847. Entonces yo pongo aquí 0,8, 0,8 ¿qué? 0,8847. Y me están pidiendo el porcentaje de confiabilidad. Lo que me están diciendo es que coja ese valor y que lo multiplique por 100. Yo ya lo multipliqué, me está dando 88,47. Es un dato demasiado altísimo, ¿de acuerdo? Pero yo, para que hagamos esto de una vez. Entonces, ya ahora con este valor voy a obtener el coeficiente de Pearson. Y el coeficiente de Pearson me dicen que es sacándole la raíz cuadrada a este dato de acá. Enter. Y me está diciendo 9,40, que al multiplicarlo por 100 me está dando 940. ¿Pero qué? ¿Para qué me sirve esto? Me interesa el valor de R. Me dio 9,4. Entonces yo me paro por aquí en una tablita que tengo y me está diciendo que si, por ejemplo, mis valores se mueven entre 0,80 y 0,90, es una correlación aceptable. Que si se mueve entre 0,60 y 0,80, regular. Si se mueve entre 0,30 y 0,60, mínima. Si la correlación es perfecta es porque prácticamente está llegando a 1. Si está por encima de 0,91, correlación excelente. O sea que en mi caso, esto sería una correlación excelente. Esa sería la respuesta que yo podría tener aquí, que es una correlación excelente. ¿De acuerdo? Y si ustedes se dieron cuenta, por eso pusimos aquí nosotros positivo. Y por eso también yo les decía, los puntos están muy cercanos a la recta. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Ahora ya vamos a terminar. Y aquí ya terminamos el ejercicio del día de hoy. Me piden calcular unos valores. Eso lo voy a calcular con la ecuación de la recta que yo obtuve por acá. La voy a pasar nuevamente por acá. Es decir, le voy a agregar a esto un símbolo de igual y esta X la voy a reemplazar y le voy a decir por lo que yo ponga acá. ¿Listo? Obviamente él me está tomando como si fuera un 0, por eso me está tomando ese valor. Y voy a repetir exactamente esa formulita. La voy a repetir por acá, pero entonces aquí ya este dato ya no sería este, sino este. Y acá pondría este valor, sino este valor, enter. Ok, hice mal yo por acá. Listo, ahí está bien. ¿Qué es lo que me están pidiendo aquí, muchachos? Que ustedes inventen valores acá. Que ustedes calculen, por ejemplo, cuando yo combiné estas dos columnas, si yo pongo el precio de costo a 5.400, calcular cuál sería el precio de venta. O sea que simplemente esto es una ecuación que uno dice, yo digo, bueno, el precio de costo es de 6.500, pero el precio a la venta va a ser de 15.000. Es como proyecciones. Es decir, si yo tengo una tienda, ese producto que tengo me sale a 6.500, pero al precio al público lo voy a poner a esto. Si yo tengo algo que valga 5.000, bueno, lo debo de poner a 13.000. No, que si es algo de 8.500, bueno, vale 18.000. Listo, esos son para calcular proyecciones a futuro. Por eso le piden a uno comparar dos variables. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Entonces, eso era lo que tenía para explicarles el día de hoy. Antes, les voy a recordar
que a ustedes en la plataforma les tiene que estar apareciendo que hoy teníamos encuentro de este SIPA y que se deben de inscribir y deben de confirmar la asistencia. Recuerden que la idea es que yo al final del curso voy a revisar los listados y pues voy a tener en cuenta quienes participaron de estos diferentes encuentros. Entonces, deben de ingresar a su plataforma y a ustedes les tuvo que haber llegado a la plataforma una invitación a que ustedes se agregaran a esta CIPA. No sé si ustedes me pueden confirmar en este momento si les llegó o no les llegó. Y deben de inscribirse y confirmar la asistencia. De lo contrario, pues no va a aparecer la asistencia. ¿Sí me hago entender? Espérenme, yo miro si yo logro compartir por aquí pantalla y les muestro para que por favor ustedes me compartan la respectiva asistencia. ¿Listo? Regálenme un segundito. Bien, vamos a mirar por acá. Ya les voy a compartir pantalla porque si ustedes no hacen la inscripción, entonces no nos va a quedar la asistencia. A ustedes les debió haber llegado, espere, yo confirmo por aquí. Esto, pues, esto no les aparece en las ventanas a ustedes. Entonces, ya, regálenme un segundito por acá. Y voy a buscar el periodo correspondiente en el que estamos. ¿Qué sería este periodo? Y vamos a mirar, porque por aquí debían de haber confirmado la respectiva asistencia. Venga, miremos por acá. Aquí hay 4 personas que estaban interesadas y demás. Y vea, por ejemplo, aquí solamente me aparecen 2. O sea que en ese caso, el compañerito que estaba por acá, Juan, no sé si Juan nos está escuchando. Sí, sí. Juan, debes de ingresar a la plataforma, hacer la inscripción y confirmar la asistencia del día de hoy para que le quede la respectiva asistencia. Si quiere, si tiene forma de entrar en este momento. Aleida sí tiene la asistencia. Yo les voy a compartir pantalla para que queden tranquilos de que sí les aparece ahí. Mire, me está apareciendo Angie y Aleida. Faltaría Juan para que porfa entre. En estos momentos, no sé si sabe por dónde hacer la inscripción, Juan. Ya creo Si que me conoce inscribí. su número de cédula, ¿cuál es, Juan? Ya 116 me acabo de inscribir. Creería Ah, que ya. sí, pero entonces refresque la página, porque entonces le tiene que estar apareciendo ahora un botón que dice confirmar asistencia, porque una cosa es inscribirse, otra cosa es confirmar la asistencia. Sí, ya. Creo que sí. ¿Ya? Bueno, miremos a ver, porque si no le aparece, pues la idea es que le aparezcan pues como para después subirle los punticos adicionales. Listo, perfecto, Juan, allá quedó. ¿Listo? No es más por hoy. Yo en un ratico subo la grabación al grupo y a los foros, ¿listo? Bueno, Bueno, listo, bueno. Chao, chao, muchachos. gracias.